Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este intenso estudio del Evangelio de Marcos que estamos realizando. Y hoy día vamos a estudiar un asunto muy interesante, un pasaje del Evangelio de Marcos que, como vamos a ver, está rodeado un poco de misterio y de mucha información. Hay mucho que decir acerca del texto. Se trata del episodio de la transfiguración de Jesús, que está al comienzo del capítulo 9 entre los versículos 1 y 8 del capítulo 9. Así es que sin más preámbulo, vamos directamente al texto. Y vamos a recordar, vamos a repasar, ¿no es cierto?, qué pasó casi digo, en la clase anterior, manía de profesor. Eh, eh, ¿qué sucedió em, en nuestra última entrega, ¿no? En nuestro último video? En el último video nosotros habíamos dejado a Jesús em, todavía en tierras gentiles, en tierras paganas, y él estaba enseñándose a los discípulos, le estaba anunciando su pasión, el hecho de que él iba a morir de manera violenta, que iba a ser entregado a las autoridades religiosas y políticas de su país, y que bueno, sería muerto, ¿no? Y Jesús entonces había estado diciendo que eh, el que se avergonzara del Evangelio eh, iba a sufrir las consecuencias básicamente. De hecho, el último versículo del capítulo 8 dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces Jesús había anunciado su muerte y aquí está anunciando su retorno en gloria. Y es en ese contexto entonces que continúa el relato en el capítulo 9. Y dice así, y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Entonces vamos a parar la lectura aquí porque este versículo merece cierta atención. ¿Qué se imagina uno cuando lee este versículo? Uno se imagina que Jesús está diciendo que algunas de las personas ahí presentes serían testigos de su regreso en gloria, lo que él había anunciado un versículo antes. Él había anunciado eh, que vendría en gloria con, con su Padre, con Dios y con los santos ángeles. Por lo tanto, es natural pensar que su referencia a ver el reino de Dios llegar con poder se refiere a ese episodio. Y esto se entiende porque lo vamos a ver más adelante en el capítulo 13 de Marcos también. En el Nuevo Testamento hay una expectativa de que el regreso de Jesús sería inminente. Recordemos que Marcos fue escrito evidentemente después de la muerte de Jesús, eh, qué sé yo, probablemente unos 30 años después, tal vez un poco más, y, y esa generación de cristianos realmente creía que Jesús regresaría en el primer siglo. Esa es una expectativa general del Nuevo Testamento. Tanto es que en el libro de Apocalipsis se habla de las cosas que deben suceder pronto. Y ya el Apocalipsis estamos hablando de final del siglo primero. Por lo tanto, por lo tanto, uno esperaría que eh, esa expectativa estuviera ahí. Pero luego uno se encuentra con un relato distinto.
que está ligado a los dichos de de este versículo 1, y es el relato de la transfiguración. Y en este relato de la transfiguración vamos a ver a Jesús mostrado en gloria y majestad, y seguramente la intención de este texto de la transfiguración sea salvar la reputación de Jesús, porque Jesús definitivamente no regresó durante el siglo I, y nadie de los que estaba presentes en este discurso de Jesús vio llegar el reino de Dios con poder en el sentido de la segunda venida, de la venida en gloria y majestad de Jesús, excepto por las tres personas que, como vamos a ver, presencian la transfiguración. Entonces, una primera interpretación de estas palabras podía sugerir la parusía, ¿no es cierto?, el regreso de Jesús en gloria y majestad. Pero ya que Él no vino, una reinterpretación de las palabras de Jesús las podemos hacer referirse a la transfiguración, y de esa forma salvamos el, el, la honra, el prestigio de Jesús. Tanto es así, esta hipótesis es tan valedera, que algunos piensan que el relato de la transfiguración es en realidad un relato de una aparición post-resurrección de Jesús, que de hecho el Evangelio de Mateo no tiene, el Evangelio de Marcos. Nosotros vamos a ver cuando lleguemos en unos cuantos meses más al final del Evangelio de Marcos, que el Evangelio de Marcos termina abruptamente y no hay relatos de resurrección en Marcos. Algunos eruditos piensan que la transfiguración era originalmente un relato de la resurrección, de una aparición post-resurrección, que fue incluido aquí en el medio del texto, y una de las razones que uno puede entender por qué lo trasladaron aquí es para salvar la honra de Jesús en cuanto a esta predicción que hace. Ok, pero sigamos nuestra lectura con esto en mente y vayamos al versículo 2. A propósito, estoy leyendo la nueva versión internacional. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Entonces vamos por parte. Jesús toma solamente a 3 de sus discípulos. Estos son los mismos 3 discípulos que él tomó por ocasión de la resurrección de la hija de Jairo, que nosotros estudiamos hace unos capítulos atrás. Este parece que era el núcleo selecto, era la crème de la crème. Si los discípulos era un grupo selecto a quien Jesús enseñaba cosas que no enseñaba a la multitud, estos 3 presencian actos de Jesús que los otros discípulos no presencian. Por lo tanto, estos son los elegidos entre los elegidos. Y los llevó a una montaña alta, que al parecer es el Monte Hermón, pero no hay seguridad de eso, el relato no lo dice. Y allí se transfiguró, dice la traducción en castellano. El texto en griego es un poquito diferente, dice que Jesús fue metamorfoseado, fue transfigurado. Lo que quiero decir es que en griego el verbo está en voz pasiva. Entonces no es Jesús el que se transfigura, sino que fue transfigurado. El Evangelio de Marcos, y esto lo quiero resaltar porque lo hemos estado viendo en distintos aspectos durante todo el Evangelio de Marcos, retrata a Jesús de una manera muy humana, en que es Dios el que actúa en Jesús y a través de Jesús. Y
eso explica la voz pasiva en este relato. Pero en fin, en castellano lo tradujeron como se transfiguró. Versículo 3. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se le aparecieron, en griego también el verbo aparecer está en voz pasiva, Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Y voy a detenerme en el versículo 4 ahí, porque quiero comentar algunas cosas. Esto es importante. Jesús es transfigurado a una condición de gloria, a una condición distinta de la humanidad normal. De alguna manera es glorificado. Y se le aparecen Elías y Moisés. Y aquí hay varias cosas interesantes. Porque según el Antiguo Testamento, Elías no experimentó la muerte. Elías fue llevado en una carroza al cielo. Moisés murió. Y en la Torá se nos dice que Jesús murió y que fue enterrado por Dios y nadie sabe dónde está la tumba de Moisés. El Antiguo Testamento no menciona una resurrección de Moisés. De hecho, cuando comienza el libro de Josué, el libro de Josué comienza diciendo, mi siervo Moisés murió. Y ya habían pasado 30 días. De hecho, como dice, a ver, vayamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Dice, orden del Señor a Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Y no habla de resurrección, dice que solamente murió. Y ya habían pasado 30 días al menos, porque le hicieron 30 días de luto a Moisés. El Antiguo Testamento no habla de una resurrección de Moisés. La resurrección de Moisés sí está descrita en libros apócrifos. De hecho, hay un libro entero que se llama La Ascensión de Moisés. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, si no me engaño, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, si no me equivoco, es el libro de Judas, en que exactamente en el versículo 9 dice que el ángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputando el cuerpo a Moisés, aquí se hace referencia a la resurrección de Moisés. Y de hecho, esta es una cita o una referencia a libros apócrifos. ¿Ok? A uno de los libros apócrifos. Entonces, ok, en el contexto cultural del Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, al parecer em, se aceptaba la idea de que Moisés había sido resucitado por Dios. Y lo encontramos en este relato. Este relato también nos confirma, no tiene que haber resucitado para estar ahí. Y está aquí hablando con Jesús. Entonces tenemos a alguien que está en el cielo sin pasar por la muerte y alguien que está en el cielo habiendo pasado por la muerte. Uno echa de menos la figura de Enoc, porque la Biblia sugiere que Enoc también fue trasladado al cielo. No dice eso explícitamente la Biblia dice que Enoc anduvo con Dios y Dios lo tomó para sí. Y eso uno lo entiende como que fue trasladado al cielo. Pero Enoc no aparece por alguna misteriosa razón, que no voy a tratar de elucidar aquí. Pero otro aspecto es que
Elías representa a los profetas y Moisés representa a la ley, a la Torá. Tenemos aquí a la Torá y a los profetas. Es decir, tenemos toda la tradición judía, toda la herencia del judaísmo, conversando con Jesús. Y de hecho Elías no solamente es un profeta, es uno de los profetas que más denunció la corrupción de los reyes de Israel. Fue quien hizo una lucha contra la idolatría y contra el abuso de poder. Así es que tenemos a la tradición judaica conversando con Jesús. Y esto nos da un punto de vista interesante, un punto de vista interesante. Este punto de vista nos dice que entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza del Antiguo Testamento, la enseñanza del judaísmo, hay continuidad. Entonces uno debiera ver eso, debería ver continuidad entre el judaísmo y el cristianismo. Y es por eso que yo me esfuerzo tanto en traer el contexto judaico a el Evangelio y al Nuevo Testamento, todo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos indica esta continuidad que debe haber. Jesús está conversando con Moisés y con Elías, recoge toda la tradición de la Torá y de los profetas. Pero esto va a tener un matiz que vamos a ver más adelante. Ahora bien, continúa el versículo 4 diciendo, tomando la palabra, en realidad el griego dice respondiendo, Pedro, pero la palabra respondiendo aquí es, es problemática porque no se le ha hecho ninguna pregunta a Pedro. Entonces está respondiendo ¿a qué? Uno puede pensar que está respondiendo a la situación, a la circunstancia, y es por eso que la NBI, la Nueva Versión Internacional, traduce como tomando la palabra Pedro. Le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Esto quiere decir que Pedro reconoció inmediatamente a las figuras de Moisés y Elías. Okay. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Y esto es una clásica historia de Pedro. Pedro haciendo el ridículo porque es impetuoso y bueno, él no sabe qué decir, no sabe qué hacer, dice esto, pero al menos uno ve un carácter servicial de Pedro. Pero sigamos adelante, esto es un poco secundario. Entonces, continúa el relato, apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y aquí uno tiene hartas cosas que decir, porque primero, el relato no lo dice explícitamente, pero uno entiende que esa voz es la voz de Dios. Eso uno lo entiende. Y lo entiende también porque está asociado a una nube. Y la nube uno está acostumbrado a asociarla a las apariciones de Dios por 2 razones al menos. Una es la nube, la columna de nube que se aparecía en el desierto, en el templo del desierto, en el tabernáculo, cuando Dios hablaba con Moisés. Y también en el monte Sinaí, cuando Dios se revela y cuando Dios llama a Moisés para que suba al monte para recibir las tablas de la ley, Dios está envuelto en una nube y de hecho Moisés entra a la presencia de Dios dentro de la nube. Entonces esta nube nos da la imagen de la presencia divina. Y esta presencia divina entonces habla y las palabras de Dios hay que escucharlas con cuidado. Y dice esta frase, este es mi hijo amado, escúchenlo. Esta frase es muy parecida, pero no es idéntica,
a la frase que dice Dios por ocasión del bautismo de, de Jesús. Entonces, déjenme ver. Eh, Vamos a ir a la frase que dice Dios en el bautismo. En el bautismo de Jesús, relatado en el versículo 11 del capítulo 1, que nosotros ya estudiamos, pero lo vamos a recordar, también se oye una voz del cielo que uno entiende que es la voz de Dios, y dice, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. La Reina Valera lo traduce de manera más tradicional, de manera más, ¿cómo diría yo? De manera más literal también. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia. Ok, entonces, entonces, esta voz del cielo dice una frase que es parecida pero no idéntica a la del bautismo. Es idéntica en la primera parte. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y nosotros habíamos dicho por ocasión del bautismo de Jesús que esta frase, es mi Hijo amado, nos remite a varios textos bíblicos. Primero, al, al libro de los Salmos, al Salmo número 2, en que Dios le dice al rey de Israel, tú eres mi hijo. Lo he decretado hoy, tú eres mi hijo. El rey de Israel es adoptado como hijo de Dios. Y Jesús, el Mesías, el heredero al trono, ¿no? El Mesías, la persona designada para gobernar este mundo en nombre de Dios, eh, es adoptado también como hijo. Dios lo llama, eres mi hijo, le dice, tú eres mi hijo, lo adopta como hijo. Pero también nos remite al libro de Éxodo, en que Dios le ordena a Moisés decirle a Faraón, Israel es mi primogénito, Israel es el Hijo de Dios por excelencia en el Antiguo Testamento. Y nosotros habíamos dicho que en el Nuevo Testamento Jesús sintetiza la figura del Mesías y la figura del representante de Israel. Así es que de nuevo hacemos ese recuerdo. Pero esto de hijo amado también nos remite al libro de Isaías, en el capítulo 42, en el versículo 1, que es el primer canto. Vamos a ir al libro de Isaías, al primer canto de el, del siervo, el primer canto del siervo de Jehová, en el libro de Isaías, o del Deutero Isaías, si quieren los más académicos. Dice lo siguiente: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, en quien tengo complacencia, dice el texto. Ahora, esto es citado casi literalmente en el bautismo. La referencia a la transfiguración es un poco más vaga, pero de todas maneras es interesante porque en este canto del siervo, Dios dice que su siervo, el Mesías, en el Targum de Jerusalén, este siervo es identificado con el Mesías, va a actuar en relación a las naciones. Por ejemplo, dice el versículo 1 de Isaías 42, y llevará justicia a las naciones,
no clamará ni gritará, ni alzará su voz por las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Entonces aquí y luego un poco más adelante dice, yo el Señor te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para liberar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Entonces aquí uno ve en estos versículos casi el ministerio de Jesús, tal como está relatado en el Evangelio. Jesús le ha abierto ojo a los cielos. Jesús, de hecho, en este mismo episodio está en territorio de las naciones, en territorio gentil, que es el dominio de actuación de este siervo de Jehová. Entonces, uno sí puede decir, uno sí puede decir que hay cierta relación entre el Evangelio de Marcos y en esta transfiguración con Isaías 42. Pero la segunda parte es quizá aún más interesante porque Dios dice, escúchenlo. ¿Mm? Escúchenlo. A Él deben oír. A Él deben oír. Y este a Él deben oír es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos remite al libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículo 15. Y voy a colocar también aquí al lado el texto en Ibrit, en hebreo, en la lengua santa. Dice, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Es Moisés el que está hablando. A él sí lo escucharás. Aquí hay un imperativo. A él escucharán. Cuando Dios dice, escúchenlo a él, escuchen a Jesús, está diciendo, este es el profeta que está prometido en la Torá, que Dios levantaría y que sería como Moisés. Entonces, aquí en la transfiguración, Dios está diciendo, Jesús es el nuevo Moisés, un profeta de la altura o incluso mayor que Moisés y que Elías. Y Elías y Moisés no le tienen envidia, sino que conversan con él. Y Jesús, este nuevo Moisés, este nuevo Elías, este profeta que es mayor que ellos incluso, no entra en contradicción con Moisés y con Elías, sino que tiene una continuidad con ellos, porque conversan. Jesús recibe toda esta herencia, pero la voz divina dice escúchenlo a él, y lo que implica esto es que ya la atención, el escuchar, no debe estar puesto en Moisés, no debe estar puesto en Elías, debe estar puesto en Jesús. Finalmente, el judaísmo que recibimos los cristianos es el judaísmo de Jesús, mucho más que el judaísmo de Elías o que el judaísmo de Moisés. Tanto es así que el versículo 8 termina el relato diciendo, de repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. El único referente que tenían los discípulos era Jesús. Elías y Moisés habían desaparecido. Entonces, en este relato, que tiene mucho de político, creo yo, se nos enseña que es cierto, hay continuidad entre el judaísmo y el cristianismo, pero ahora nos toca oír
y seguir a Jesús y olvidarnos un poco de Moisés y de Elías. Ahora recuerden, este es un texto que fue escrito 30 años después de la muerte de Jesús y para una audiencia gentil, a una audiencia a la que Pablo ya le estaba enseñando y Pedro concordaba con eso, de que los gentiles no tenían que guardar la Torá. Así es que lo que está diciendo Marcos a sus lectores del siglo I es, ok, nosotros recibimos las enseñanzas del Antiguo Testamento, las enseñanzas de la ley y los profetas, las enseñanzas del judaísmo, pero ahora nos olvidamos de ellos y seguimos a Jesús, porque es a Jesús el que tenemos que escuchar. En mi caso, yo creo que es valioso. No voy a decir que voy a contradecir a Marcos, pero a mí me gusta leer a Marcos entendiéndolo como es, es cierto, tenemos que seguir a Jesús y a Jesús hay que escucharlo, pero sin perder de vista que hay una continuidad con, con lo revelado a través de Moisés y Elías. Ok, espero no haberlos aburrido demasiado hoy día. Vamos a dejar nuestro estudio por acá y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima ocasión escudriñando las escrituras en el Evangelio de Marcos, en realidad colocando el Evangelio de Marcos bajo los lentes. Chao.